Un cordial saludo, apreciados hermanos, amigos, qué bueno saludarles y decirles que nos da mucha alegría saber que estamos en nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y tiene que ver con por qué nos llamamos adventistas del séptimo día. Ese es el punto que vamos a tratar de aclarar, por qué nos llamamos adventistas del séptimo día. Antes de ello, te invito a que tengamos una oración. Eterno Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente estudiando tu palabra. Pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo nos guíe y bendice a cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, quiero mencionarte, apreciado amigo, que estás allí, que la palabra adventista es un vocablo que quiere decir advenimiento. Esta expresión advenimiento tiene varios significados. Uno de ellos es llegada, otro es venida y otra es aparición de un acontecimiento importante. Así que cuando hablamos de adventistas, estamos hablando de advenimiento, de alguien que va a llegar, de alguien que se aproxima, de un acontecimiento importante. ¿Y sabes a qué acontecimiento estoy haciendo referencia? A la segunda venida de Cristo. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia y me acompañes en Tito capítulo 2, versículo 13, y ese va a ser el texto con que vamos a introducir esta expresión adventista. Dice la Biblia, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que todos los cristianos debemos tener una esperanza bienaventurada, un anhelo en nuestras vidas, y se llama aguardar la aparición. ¿De quién? Dos expresiones bíblicas, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que cuando hablamos de adventista, estamos hablando de advenimiento, de que pronto vamos a ver ese acontecimiento que todos estamos esperando, y es una aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿cómo va a ser ese advenimiento de Cristo? Vamos a mirar algunas expresiones que enseña la Biblia para que tengamos claridad sobre este concepto adventistas. En primer lugar, acompáñame a Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. En primer lugar, este advenimiento de Cristo, o segunda venida, va a ser glorioso. ¿Qué quiere decir glorioso? Que va a ser algo extraordinario, algo hermoso. Todo el mundo va a presenciar el lugar, y la expresión bíblica dice que va a aparecer una señal en el cielo. Por lo tanto, va a ser algo muy visible, va a ser algo muy audible, pero en esta expresión especialmente dice con poder y gran gloria. Ya no va a venir Jesús como un niño a nacer a esta tierra, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que recuerda, el advenimiento va a ser glorioso, dice la palabra de Dios. Te invito a que leamos otro texto, allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, es un texto más conocido, dice el texto: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y dice además: y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Dos expresiones. Número uno, dice la Biblia, viene con las nubes y todo ojo lo va a ver. ¿Qué quiere decir eso? Que la venida de Cristo será visible. Recuerda, el primer punto es que será gloriosa, pero aquí la Biblia nos está diciendo que todo el mundo lo va a ver. Quiere decir que Cristo Jesús va a ser visto por todos, porque el versículo también dice todos los linajes de la tierra. ¿Qué significa eso? Que ningún ser humano va a quedar sin ver la venida de Cristo. Todas las personas que en ese momento tengan vida van a ver la venida de Cristo. Así que la Biblia dice todos los linajes de la tierra se lamentarán. Eso quiere decir que va a ser un evento mundial. Vamos a mirar otro detalle. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 11, Jesús está a punto de ascender al cielo, se está despidiendo de sus discípulos, y Cristo Jesús, cuando ya había ascendido al cielo, los discípulos estaban algunos tristes. Dice la palabra de Dios que se aparecieron unos ángeles a decir lo siguiente. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos cosas también dice este versículo. Este mismo Jesús, es decir, ese que los discípulos vieron irse, ese mismo va a volver. Pero la Biblia dice cómo va a volver, dice, así vendrá como le habéis visto ir. Ellos lo estaban viendo, Jesús estaba ascendiendo al cielo en la presencia de sus discípulos y los ángeles le dijeron, así como lo están viendo ir, así lo van a ver venir. Eso quiere decir que la venida de Jesús va a ser personal, no es una venida espiritual, no es una venida simbólica. Él mismo va a venir porque ese mismo que se fue, ese mismo va a volver. Vamos a mirar aquí lo que enseña Primera de Tesalonicenses 4:16 sobre otro aspecto más del advenimiento. Dice la Biblia, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir este pasaje de la venida de Cristo? La Biblia dice, viene con voz de mando, voz de trompeta, de arcángel. Eso quiere decir que va a ser un evento audible. Todo el mundo va a escuchar. Dice por allá Primera de Pedro que habrá desastres naturales y todo ello va a hacer que las personas noten el estruendo, la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, la Biblia enseña que también la venida de Cristo será audible. Todos lo vamos a escuchar, además de ver, también vamos a escuchar su venida. Y dice el texto también en Mateo 24:31, una característica más que queremos mencionar. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos desde los cuatro vientos, desde su extremo del cielo hasta el otro extremo. Es decir, que también la segunda venida de Cristo, según el texto, será de alcance mundial. Vamos a hacer un repaso entonces. ¿Qué significa la palabra advenimiento? Adventista significa advenimiento, aparición, un evento que está por suceder, un evento que está pronto a llegar, una llegada, una aparición de algo. Pero esta venida, dice la Biblia, será gloriosa, será visible, será audible y será de alcance mundial. Eso lo enseña claramente la Biblia y por esa razón nos llamamos adventistas, porque hace parte de nuestras verdades distintivas como iglesia adventista. En este caso, la segunda venida de Cristo. Si tú notaste en los pasajes bíblicos, en ninguna parte dice que habrá una venida secreta o un rapto secreto, como algunos futuristas enseñan. Eso es algo totalmente errado. Así que espero que te haya quedado claro por qué razón nos llamamos adventistas. Pero el nombre no queda allí. También el nombre dice adventista del séptimo día. ¿Qué significa ahora la expresión del séptimo día? Pues quiero leerte una expresión, el significado. Primero, el séptimo día, que creemos que el sábado es el día de reposo y es el séptimo día. ¿De dónde sacamos eso? Acompáñame al Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículos 54 al 56. Allí vamos a mirar en primer lugar la expresión del séptimo día. Dice la Biblia, era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí Lucas 23 nos enseña dos días. Primero, día de preparación y segundo, estaba por iniciar el sábado. Si el día de preparación estaba por iniciar el sábado, quiere decir que es el viernes el día de preparación, porque después del viernes de la preparación sigue el sábado. Pero no solo queda allí. Dice la Biblia en 24, capítulo 1 y 2, Lucas 24, 1 y 2 dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro y trajeron las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. 3 días menciona el evangelista. Número 1, día de preparación. Número 2, el sábado. Y número 3, primer día de la semana. Así que si el primer día de la semana, la Biblia afirma que es el domingo, el día de preparación es el viernes, pues el séptimo día, ¿cuál va a ser? El sábado. Eso es lógico porque la Biblia lo enseña. Y dice allí Lucas 23, que María y las damas reposaron el sábado conforme al mandamiento. Es decir, que aún la madre terrenal de Jesús, la que Dios utilizó para la encarnación de Cristo, también guardaba el sábado. Así que
¿Cuál es el séptimo día? Bíblicamente es el sábado. ¿Desde dónde Dios dio el sábado? ¿Cuál es el origen? Vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Biblia: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el séptimo día en la Biblia es el sábado. ¿Por qué razón? Porque el primer día es el domingo. Y la Biblia dice que Dios reposó el séptimo día, y no solo reposó. El texto bíblico dice que Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó. 3 bendiciones al mismo día. Por esa razón es el día de reposo. Por esa razón nos llamamos del séptimo día, porque la Biblia enseña desde la creación, cuando no había ni judío, no había israelita, solamente estaba Adán y Eva recién salido de las manos de Dios. Ya Dios les dijo: recuerden que el séptimo día sábado es el día de reposo. Pero Dios da los mandamientos, y en esos mandamientos Dios da una enseñanza clara. 10 mandamientos, Éxodo 20, y quiero leerte el cuarto mandamiento. Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. Si el texto bíblico dice acuérdate, es porque ya ellos sabían que el sábado era el día de reposo. No es primera vez que el pueblo está recibiendo el sábado, porque desde la creación ya se tenía el día de reposo. Acuérdate significa que Dios anhelaba que su pueblo tuviera presente este mandamiento, el cuarto mandamiento de la eterna ley de Dios. Así que recuerda, número 1, el séptimo día Dios menciona en la Biblia que es el sábado. Número 2, el séptimo día en la Biblia Dios lo bendijo, reposó y santificó desde la creación. Y número 3, Dios dio los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento es el sábado, es el séptimo día. Por lo tanto, es un mandamiento también, es un mandato de Dios. Y si tú miras el mandamiento completo, la Biblia termina diciendo en Éxodo 28 al 11: y reposó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Lo mismo que dijo en Génesis, ahora lo dice en Éxodo. Es decir, Dios está ratificando que el sábado es el séptimo día y es el día de reposo. Pero quiero que miremos algo más. Hay una expresión bíblica en Isaías capítulo 58, versículo 13. Dice así: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, etcétera, etcétera. La Biblia dice que el sábado es el día santo del Señor. Dios dice: es mi día santo. No es de nosotros, no nos pertenece. Es el día que Dios apartó como su día. Resulta curioso que Jesús dijo la misma expresión en Marcos capítulo 2, versículo 28. Mira lo que dice la Biblia: por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Si Dios dice el sábado es mi día, y Jesús dice yo soy el Señor del sábado, pues el sábado es el día del Señor, es el séptimo día. Y por esa razón nos llamamos adventistas del séptimo día, no de otro día, porque es el día que Dios escogió, esas 24 horas sagradas que Dios instituyó como un mandamiento para nosotros tener un encuentro personal con Él, aunque podemos encontrarnos con Dios todos los días, pero el sábado es un día especial para dedicarlo a nuestro Dios. Quiero que leamos entonces un texto más de Lucas 4:16, solo por recordar una costumbre que Jesús tenía y que nosotros podamos tenerla también. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:16 enseña que Jesús tenía una muy buena costumbre, y era el sábado ir a la iglesia, al templo, a la sinagoga, a reunirse y a leer la palabra de Dios. Si tú lees Hechos 17:2, vas a notar que Pablo, los apóstoles tenían la misma costumbre. Como acostumbraba Pablo, por 3 sábados razonó con ellos. Y si tú lees, por ejemplo, lo que dice, lo que está allá en Santiago 2:10-11, vas a notar que toda persona que dice guardar los mandamientos, pero viola uno, pisotea uno o ignora uno, se hace culpable de todos, dice la Biblia. Recuerda Apocalipsis 12:17,
que el pueblo de Dios en los últimos tiempos tendrá la característica de guardar los mandamientos de Dios, incluso el sábado, que es el cuarto mandamiento. Así que, haciendo un resumen, apreciado hermano y amigo, ¿por qué nos llamamos adventistas? Porque creemos en el advenimiento de Cristo, que Él va a volver pronto por segunda vez y que debemos prepararnos. Debemos hacer planes para que cuando Cristo vuelva estemos listos para ir al cielo. ¿Cuándo es el momento de hacer los planes? Es ahora, para estar listos para el advenimiento de Cristo antes que la puerta de la gracia se cierre. Y recuerda que Dios dejó un sábado que hay que dedicarlo a Él, dejó un día de reposo que es el sábado, es el séptimo día, y por esa razón, qué bendición que existe la iglesia adventista del séptimo día. Así que, apreciado amigo, espero que este tema te haya quedado claro y que sepas por qué nos llamamos adventistas del séptimo día. Vamos a tener una oración, vamos a orar. Eterno Dios, gracias Señor por tu palabra, nos dejas claro por qué razón la iglesia adventista del séptimo día es tu pueblo remanente. Te pedimos Señor que a muchas personas los guíes a la luz, que puedan comprender estas verdades que se necesitan para todo el mundo hoy. Oramos, oh Padre, para que el Espíritu Santo nos ayude a estar preparados para ese glorioso advenimiento que muy pronto, Señor, veremos. Te veremos cara a cara, ayúdanos a estar listos. Gracias, Señor, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo y hermano, me alegra mucho haber estudiado la palabra de Dios nuevamente y recuerda compartir estos mensajes, suscribirte a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Seguiremos esparciendo el mensaje de Cristo en nuestro canal, en nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.